Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Mis queridos Michi Lovers, les recuerdo que este resumen está basado en la novela. Esto es, tengo que transformar al cachorrito rabioso en un cuasi-duque. Parte 10. La puerta fue abierta de golpe como si la persona del otro lado hubiera estado esperando. Ceres empujó a Daerin hacia atrás y dio un paso hacia adelante, seguido de un brinco, impidiendo que Halt le pusiera un dedo encima a la sacerdotisa. ¡Perro rabioso! ¡No te dejas engañar ni una sola vez, bastardo!, gritó el pelirrojo, Halt, mientras el hombre corría al encuentro de los puños del dueño de casa. En ese instante se juntaron dos perros locos. Lo único que podía hacer Daerin era mirar desde la distancia. Ya era demasiado tarde para detenerlos. Al ver que Ceres tenía la situación controlada, ésta se preguntaba si era necesario hacer sonar el silbato para detenerlos. En respuesta a las palabras de Halt, el cachorrito rabioso le respondió que su nombre era Ceres. «Lo único que sabes es ladrar», respondió el pelirrojo, mientras le daba un rodillazo para librarse de él. A pesar de que luchaban a una velocidad que el ojo humano no podía seguir, los gritos no cesaron. Daerin quedó impresionada. ¿Podría ser una conversación común y normal entre dos perros rabiosos?, se preguntaba la sacerdotisa. «Perro rabioso, eres el bastardo más loco de la 8ª división», gritó Halt. En medio de la pelea verbal y física, la sacerdotisa no les quitaba los ojos de encima. Aunque eran miembros de la misma 8ª división, Halt era bastante diferente de Ceres. El pelirrojo continuaba con los insultos. «¿Qué digo de la 8ª división del Imperio? Eres el perro rabioso más loco del Imperio». Ante los improperios, el cachorrito que había aprendido a contenerse le decía que él era Ceres. Ceres parecía un miembro típico de la 8ª división. La mayoría de la gente que lo viera pensaría así. Sin embargo, Halt era más hablador y locuaz de lo esperado. Si bien Ceres realmente parecía un animal no socializado, Halt, al contrario, parecía bastante humano por fuera. «¿A mí qué me importa si tienes nombre o no?», gritó Halt antes de atacar de nuevo. Ambos cachorritos rabiosos ya habían entrado en pelea, sin importarles la presencia ni las órdenes de la sacerdotisa. Es más, parecía que Daerin estaba pintada, ahí en medio de la habitación. «¡Perro loco! No estoy loco. Miren quién habla». Esos dos sí que daban un espectáculo. Mientras uno golpeaba, el otro evadía el golpe. Pero Ceres era más rápido que el pelirrojo de Halt. Sin embargo, si Ceres hubiera querido, habría podido acabarlo, así que se estaba conteniendo. Daerin no sabía si debía de soplar el silbato para detenerlos, ya que seguían sin hacerle caso, pero se le metió la curiosidad, y se preguntó si esa era una forma usual de interactuar de los de la 8ª división. Después de todo, por algo ahora tenía 2 silbatos. ¿Servirían para ambos o solo con uno de ellos? Tal vez tenían diferentes rangos de sonido, especulaba. «Asegúrate de usarlo en caso la situación se torne peligrosa». Fueron las palabras de Loven antes de retirarse de la mansión y dejarle el regalito de Navidad, digo el energúmeno pelirrojo de la 8ª división. «Cuando la situación se torne peligrosa», retumbaba en la cabeza de Daerin. En ese momento llegó a la conclusión que esos dos estaban charlando a golpes como dos viejos amigos, con cuidado de no dar un golpe certero que pudiera causarles graves daños mortales. Por supuesto, derribar a un sacerdote era otra cosa, mientras no la tocaran o intentaran atacarla. No utilizaría el silbato. Unos pocos minutos después. «¡Ah! Oye, hijo de tu mami! ¡Duele! ¡Eso duele!», gritaba Halt. Pero los oídos de Ceres se hicieron los sordos por un momento. Sí, definitivamente esos dos se estaban saludando. Fue la conclusión a la que llegó la sacerdotisa. Después de todo, ella no había corrido riesgo alguno desde el inicio. Sin embargo, parecía que Halt tampoco lo estaba pasando bien, ya que, gracias a su enfrentamiento, el pobre Ceres había perdido su apariencia de noble y maestro. Sus vestimentas quedaron hechas andrajos. Ceres golpeó a Halt una y otra vez, hasta que Halt se quedó en silencio. Sorprendentemente, el perro loco de Ceres fue golpeado una y otra vez por los ladridos de Halt, más que por sus puños. Ceres, que había cerrado la boca, respiró hondo y se puso de pie. Al final, el ganador había sido Ceres. Al verlo cabizbajo, Daerin le preguntó si estaba bien.
Ceres no dijo nada, solamente levantó a Halt y procedió a retirarlo de la habitación. La sacerdotisa se preguntaba si el cachorrito rabioso había vuelto a ser el mismo irracional de antes. Antes de irse, se dio vuelta y como un buen cachorrito esperando su recompensa dijo, «Lo derroté». Hice que se callara. Daerin se limitó a preguntarle de nuevo si estaba bien, si no había resultado herido. Ceres respondió que estaba bien y que Halt no había logrado herirlo. Daerin quiso esclarecer los hechos y dijo que ella pensaba que los miembros de la 8ª división no luchaban cuando estaban juntos. A lo que Ceres le respondió que tenían la orden de contenerse en caso llegaran a encontrarse, pero como no estaban en zona de batalla, esas órdenes no tenían sentido ahí, ya no se contendría más. Sin embargo, Halt no se callaba, por lo que él continuó golpeándolo hasta que dejara de insultarlo. Antiguamente, Halt no se había comportado así, no solía ser tan hablador al momento de pelear. La sacerdotisa de inmediato le preguntó a Ceres si eso significaba que cada vez que lo insultaran, él se iría a los golpes, así de simple como acababa de suceder. Ceres, con un rostro lleno de incertidumbre, respondió que no lo sabía. Básicamente, los del 8º batallón formaban parte de una unidad de ataque como cualquier otra, pero incluso dentro de ella, las capacidades de cada individuo eran ligeramente diferentes, como el combate a larga distancia, el combate a corta distancia, el combate cuerpo a cuerpo y el combate entre varias personas. Ceres procedió a revelar que había logrado derribarlo, pero por lo general, los miembros del 8º batallón rara vez se desanimaban o se rendían en plena batalla, debido a que fácilmente se resentían y se volvían rencorosos, haciendo que el acoso se volviera casi constante. Le explicó que en el caso de Halt, él era bueno para infiltrarse en el campo enemigo y dar ataques sorpresa, resultando con fructuosos asesinatos. Halt era persistente por naturaleza, por lo que era difícil ignorarlo. En situaciones extremas, podía esperar más que nadie y ocultar cualquier señal de vida propia antes de atacar. Karen, ¿no habrán enviado a Halt para que se infiltre en esta mansión? No sé, Michi. Ya no sé en quién confiar y en quién no. Ceres terminó confesando el motivo por el cual era considerado el capitán de la 8ª división. Siempre he sido yo quien ha tenido que lidiar con los miembros de la 8ª división que perdían el control. No importa en qué situación o cómo los coloques a los del 8º batallón, no quedará ningún espacio vacío en el campo de batalla. En otras palabras, incluso si alguien muere, se puede insertar un reemplazo inmediatamente. Hubo miembros de la unidad que tuvieron que morir en el campo de batalla, porque no pudieron soportarlo mental o físicamente. Aún así, en el caso de Ceres, casi no hubo tal tendencia. Así pudo sobrevivir durante mucho tiempo. Si esto se repite y vuelve a ser una amenaza para ti, como cuando abriste la puerta, lo mataré, añadió Ceres. Daerin se dio cuenta de que el cachorrito rabioso estaba hablando en serio, lo haría tal cual como lo acababa de decir. Este era su territorio. No había ninguna razón para tomarse tantas molestias, pensó Ceres. Sin embargo, ¿acaso ella misma no había dicho que le daría alojamiento temporal para que no terminara siendo desvivido por Loven? ¿Qué diferencia tenía que fuera Loven o el propio Ceres? Cayó en cuenta de que tenía que lograr que el pelirrojo de Halt se calmara y dejara de atacar. De hecho, al ver cómo había terminado Halt, Daerin pensaba que se veía como si estuviera a punto de perecer. Decidió que irse a los golpes debía ser el último recurso. El silbato sería utilizado en caso fuera necesario, antes de que esos dos se tocaran un solo cabello. «¡Cof! ¡Cof!». «Espero que esto no vuelva a suceder», dijo Daerin intentando disimular su enojo y preocupación. «Ceres, intentemos manejarlo de la forma más amable, gentil y dócil que podamos», añadió la sacerdotisa. «Entendido», respondió el cachorrito rabioso. Pero en la mente del cachorrito reposaba el pensamiento de que haría lo que se le había pedido. Buscaría una soga o cuerda lo más suave posible para cumplir su cometido. Al mismo tiempo, asentía a la petición irracional de Daerin. Asimismo, decidió que cuando Halt se despertara, lo golpearía de nuevo de la forma más gentil posible. En ese instante, Halt había recobrado la conciencia y se estaba despertando. La sacerdotisa estaba petrificada de miedo, a pesar de todo el bla 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 que le había dado a Ceres. Este último solamente esperaba que Halt se pusiera de pie para noquearlo de nuevo,
con un golpe blando pero certero. Fue así como lo correteó de la forma más amable posible para colocarle la cuerda más suave que había encontrado para maniatarlo, y lo golpeó con los puños más dóciles del mundo. Cumpliría las órdenes de su querida Daerin al pie de la letra, o al menos eso pensaba que hacía el cachorrito rabioso. Unas horas más tarde, el pobre Halt intentaba coger algunos trozos de carne con el tenedor, y con las manos atadas con la cuerda más suave del mundo. Al mismo tiempo que disfrutaba de la comida, le preguntó a la sacerdotisa si en verdad el perro rabioso de Ceres había cocinado ese plato, ya que estaba delicioso. Mientras más y más comía, más se preguntaba si en verdad lo había preparado el perro rabioso de Ceres. ¿Era posible que alguien como la sacerdotisa hubiese logrado enseñarle a cocinar?, preguntó Halt. La sacerdotisa le respondió que prácticamente sí, pero ella sabía que la realidad era otra. Ceres había aprendido por sí mismo, leyendo y siguiendo al pie de la letra los 2 libros grandes de cocina que Loven había enviado, así que se corrigió, y dijo que en realidad el propio Ceres había sido autodidacta. Autodidacta, persona que se instruye o educa por sí misma. Al ver que Halt no había perdido el sentido del gusto, Daerin se preguntaba si Halt todavía mantenía los otros sentidos como los del oído o el olfato, o los tenía alterados como Ceres. Halt, ¿puedes saborear lo que comes? ¿Tu sentido del gusto no se ha alterado? Esa pregunta fue un poco extraña para el pelirrojo, así que le respondió que claro que sí, porque no tendría papilas gustativas. Daerin estaba intentando disminuir la tensión que se sentía en el aire, así que le preguntó al cachorrito rabioso si también podía saborear las comidas. Ceres respondió que sí, podía saborear, por lo que podía cocinar con el sabor adecuado. Daerin, al verlo, se dio cuenta de que seguía estando atento para brincarle encima al pelirrojo en cualquier segundo. La pregunta nació porque a pesar de que Ceres podía cocinar con el punto justo de sal, nunca antes había puesto cara de que saboreara lo que él mismo había cocinado y comía. Aunque podía adivinar exactamente qué contenía y a qué sabía, no podía disfrutarlo porque estaba delicioso. La sacerdotisa pensó que eso era algo común en todo el batallón de la 8ª división, pero para su sorpresa no era así. Daerin siguió preguntando: «Señor Halt, ¿puede oír el sonido de los latidos de mi corazón? ¿O el de los pájaros volando en los árboles de enfrente, fuera de esta habitación?» Halt, sin dudar y sin dejar de comer, respondió que sí podía. ¿Y esto no le causa ningún problema? ¿No le molesta a la hora de dormir, por ejemplo?, preguntó de nuevo la sacerdotisa. Halt no comprendía a dónde iba todo ese interrogatorio. Halt dejó de comer y pensó por un momento, tal vez porque era una pregunta inesperada. Después de unos segundos, Halt volvió a llenarse la boca con carne y le respondió con la boca llena que nunca había pensado acerca de eso. No había meditado si estaba bien o mal el simple hecho de poder escuchar los latidos del corazón. Daerin hizo un comentario algo extraño. «Entonces, ¿sabes lo que es pensar y meditar? Oye, hermana, me estás tratando como si fuera un perro rabioso. Ese es Ceres, no yo. Yo solamente me vuelvo un perro rabioso en batalla», respondió Halt, algo ofuscado por los insultos de Daerin. La sacerdotisa se apresuró a disculparse de semejante atrevimiento. En verdad, no era lo que había intentado decir. Halt arqueó las cejas como si estuviera un poco sorprendido por la disculpa de Daerin, mientras ésta seguía argumentando sus duras palabras. «Simplemente eres un poco diferente de Ceres, eso es todo. Pero claro está, yo no pienso que seas un perro rabioso». Halt contestó de inmediato: «Hermana, eres una persona maravillosa». «Sí, lo soy», respondió la sacerdotisa con un rostro nada modesto ni humilde. «¿Realmente tengo que mostrar una cara seria y negarlo?», añadió Daerin al ver la cara de perplejidad de Halt. «Vamos, no pongas esa cara. En verdad soy genial». Pero Halt también sabía mentir y disimular, así que mientras se rascaba con el tenedor, le dijo que su reacción había sido porque ella realmente era maravillosa. La sacerdotisa simplemente se quedó mirándolo. Con solo desviar la mirada de esa forma, se podía dar cuenta de que claramente tenía habilidades sociales. Daerin se dio cuenta de que Halt realmente tenía habilidades sociales, como mentir, minimizar una reacción, ocultar las verdaderas intenciones y más. Sin embargo, Ceres no era así en absoluto.
por lo que llegó a la conclusión de que el único perro rabioso era Ceres producto de su pérdida de memoria. Bueno, querida hermana sacerdotisa, ¿serías tan amable de desatar esta cuerda, por favor? Y astuto como un zorro, pensó Daerin al escuchar las palabras que salían de su boca. Ésta le contestó que claro que sí, pero tendría que pensarlo por un tiempo, antes de hacerlo. Definitivamente, usted es muy diferente del señor Ceres. Escuché que recibieron el mismo entrenamiento y los impregnaron con varios procedimientos e incluso magia. Sin embargo, el señor Halt es diferente del señor Ceres, añadió Daerin. Pero el trasfondo es diferente, contestó Halt. Halt respondió que cada uno de los de la 8ª división eran diferentes, como él y Ceres. Debido a que tenían diferentes orígenes, el pasado de cada uno era único. Ah, pero yo soy un poco diferente a los otros perros. Yo era mayor que los demás cuando me uní a la 8ª división. Me atraparon a mitad del camino de huida, después de una ardua carrera. Entonces, yo ya sabía un poco más sobre el mundo que otros perros, y tuvieron que someterme a menos procedimientos. Ante semejante confesión, Daerin se quedó sorprendida mirándolo totalmente desconcertada. Había sido una declaración muy reveladora. Era una oportunidad para obtener pistas sobre los numerosos procedimientos y magia involucrados en Ceres. La sacerdotisa recordaba que incluso si le preguntaba a Loven, él decía una y otra vez que no sabía exactamente el motivo ni lo que le habían hecho al cachorrito. Ceres atravesó una numerosa serie de procedimientos y hechizos, pero no sé exactamente cuáles fueron. La pobre había esperado por más de 3 horas de una conversación vacía, donde a Loven no se le escapó ni una sola información importante sobre cómo había terminado así Ceres. Claro, nadie sabía nada sobre qué tipo de procedimientos o hechizos habían sido realizados, porque había sido un acto no oficial, el cual no había quedado registrado en absoluto. Solo la persona que lo recibió, o quien lo había ejecutado, sabía de ello. La persona encargada del 8º batallón aparentemente pertenecía al ejército de la Orden Imperial, por lo que yo no puedo hacer más preguntas y mucho menos interferir. Había dicho Loven, quien a pesar de que era miembro del antiguo Estado Mayor del Ejército, ni siquiera él había tenido acceso a dicha información. Daerin reflexionaba que solamente quedaban 2 fuentes que podían darle las respuestas. Los de la 8ª división que habían recibido dichos procedimientos y podían recordarlo, y los hechiceros que habían lanzado los hechizos. Se decía que de todos modos no había ningún beneficio en prestar mucha atención a la problemática de la 8ª división, por lo que rara vez se hablaba de ello durante la guerra. Había muchas cosas de las que el personal debía preocuparse además de los perros de la 8ª división. Además, ya había una persona que manejaba a los perros, por lo que no había razón para verificar y preocuparse personalmente si los perros locos comían bien o dormían bien. El papel de capitán es desplegar el poder de combate necesario en el lugar correcto cuando sea necesario. Era un plan para ganar, nada más simple ni más complejo. Eso fue algo que aprendió Halt, mientras Daerin lo escuchaba quejarse con entusiasmo de que no tenía idea de que lo reclutarían así después de la guerra, mientras devoraba su segundo plato de bistec. La sacerdotisa se dio cuenta de que esa era una oportunidad única para conseguir por lo menos algunas pistas sobre Ceres y todos los procedimientos que les habían hecho. Ya no necesitaría seguir esperando dicha información del cerrado capitán Loven, mejor conocido como Pavo. Pero como digna ingenua, hizo la pregunta de forma directa, ante un pelirrojo que más parecía haber sido enviado para terminar con Ceres que otra cosa. Señor Halt, ¿sabe qué procedimientos fueron usados en los miembros de la 8ª división? A lo que Halt le respondió, ¿cómo voy a saber acerca de los procedimientos o hechizos utilizados en nosotros, cuando solamente los que lo hacían lo sabían? Yo no tengo memoria de esos momentos. Ceres observaba desde lejos, intentando ver por qué motivo Daerin se acercaba tanto a alguien tan peligroso como Halt. Sin embargo, Daerin no perdía las esperanzas y continuaba con el interrogatorio. ¿Por lo menos no sabe con qué fin eran hechos? ¿O para qué eran? En ese instante, Halt empezó a explicar eso, ya que recordaba las pláticas de los altos mandos al respecto. Los procedimientos y hechizos fueron hechos para agudizar nuestros sentidos y...
Luego hizo una pausa y dejó de hablar. Daerin preguntó, ¿y qué más?, mientras Ceres se acercó más a la sacerdotisa. Halt replicó, «Rayos, no puedo recordarlo». Al inicio intenté evitar el uso de estos sentidos agudizados, pero con el transcurrir del tiempo, batalla tras batalla, todo se hacía más difícil, y sobrevivir se convirtió en mi prioridad, por lo que terminé cediendo y consiguiendo los sentidos agudizados. Ceres estaba más tranquilo y al mismo tiempo interesado por la información que Halt les brindaba, tan relajado que hasta tomó asiento al lado de la sacerdotisa. Halt continuó. Así que pedí que me dieran lo que fuera necesario para poder contener la sensación de estar abrumado con todos los sentidos que habían sido agudizados. En ese instante, Daerin se dio cuenta de que al inicio los sujetos de estudio debían de ser más, ya que el agudizar las sensaciones haría que algunos se volvieran locos, no se pudieran contener, y fácilmente habrían terminado finiquitados en el campo de batalla o en el desarrollo de las habilidades. Los que no pudieron soportarlo debían de estar 5 metros bajo tierra. Había algo que era conocido y muy mencionado en plena batalla: mantener la sanidad mental en el campo de batalla. Es decir, que los del 8º batallón no debían de volverse locos al punto de terminar atacando a sus propios aliados. Sin embargo, Halt dijo que algunos perros locos del batallón eran tan valiosos que ni siquiera existía la posibilidad de dejarlos ahí botados en el fervor de la batalla, porque podrían terminar muertos. A esos sujetos los retiraban de la batalla para borrarles la memoria constantemente. Esto encendió la furia de Ceres, pero se contenía. Por fin había comprendido lo que habían hecho con él. Sin embargo, esos valiosos sujetos jamás perdieron sus memorias de infancia, a diferencia de Ceres. Al final la conversación resultó ser fructífera, tanto para Daerin como para Ceres. Todo lo que Halt le había contado ese día no había sido suficiente como para poder discernir lo que realmente le había pasado a Ceres en un inicio, antes de llegar al batallón. Pero recordó muchas cosas que compartió con Daerin y que le ayudaron a Ceres. Sin embargo, el simple hecho de saber no podía ayudar a disminuir el grado de sensibilidad desarrollada por los cachorritos rabiosos. Unos días después de esa plática que se había dado en calma en la cocina, Ceres y Halt se encontraban en medio del jardín de la mansión, completamente alterados. Fue así que de un momento a otro, y sin motivo aparentemente consistente, el pelirrojo comenzó a llorar desesperadamente como una Magdalena. Si bien Ceres le había dado la paliza de su vida a Halt, con el paso de los días, Ceres se había vuelto más tolerante a la presencia de Halt en la mansión y al hecho de que compartiera a Daerin para su mejora. Y cuando decimos tolerante, nos referimos a que la única distancia que esos dos soportaban entre sí era la presencia de Daerin, más nada. Si ella no estaba presente, esos dos se agarraban a puños. La pobre esclava, la sacerdotisa, estaba harta de la situación y solamente estaba esperando a que el sacerdote asignado a Halt apareciera pronto. Entretanto, ella tenía que soportar los gruñidos de un cachorrito rabioso llamado Ceres y el llanto desconsolable de un pelirrojo llorón, que decía morir de miedo ante la presencia del perro rabioso que le gruñía. Pero Daerin ya estaba harta de eso. Estaba a punto de estallar. Literalmente, si ninguno de esos dos cedía, ella iba a explotar de tanto que la apretujaban, uno porque sabía que el otro lo iba a matar si la soltaba, y el otro porque marcaba territorio diciendo que ella era suya. «Chicos», tomó un respiro la bola de masa antiestrés, la sacerdotisa, y continuó hablando. «Chicos, ¿puedo saber cuándo planean dejarme ir?» A lo que Ceres respondió. «¡Grrr! Tan pronto como ese te suelte». Antes de que Daerin pudiera decir algo, Halt increpó. «Hermana, tengo miedo. Este perro loco me quiere matar». La pobre sacerdotisa no lo podía creer. Si la situación continuaba así, la que moriría por asfixia sería ella. Ceres no se dejó insultar y le replicó. «Yo no soy un perro loco. Además, tú estás más loco que yo». Por lo que Halt añadió. «Hermana, ¡abú! El perro loco cree que yo estoy loco. Me está llamando perro loco. No es justo». Cada segundo que pasaban esos dos discutiendo, la piel de Daerin se tornaba más azul, pero por algún motivo que no sabemos,
Los ilustradores piensan que los labios no cambian de color como la piel ante la falta de oxígeno o hipoxia. «¡Ya cállense y déjenme respirar que me están asfixiando!», gritó Daerin. Fue así que Ceres se apartó un poco y empezó a empujar a Halt para que también lo hiciera, y así Daerin podría respirar. Pero, ¿cómo fue que pasó de estar hablando tranquilamente en el comedor a esta situación? Pues no es tan fácil de explicar a menos que nos remontemos un par de días atrás cuando los hechos sucedieron. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Después de la copiosa o abundante cena, Halt había contado muchas cosas a Daerin en señal de confianza. Ésta decidió desatarlo. Halt no se quejó, simplemente se limitó a estirarse y a darle las gracias por tan buena cena. Pero seguía sin entender cómo el perro rabioso de Ceres había aprendido a cocinar de una manera en que los platos eran gourmet y le quedaban deliciosos. De forma inocente, Halt mencionó que tal vez se debía a que los sacerdotes debían de tener algunas habilidades extraordinarias. ¿No es así?, preguntó Halt. Daerin no cayó en la trampa, y simplemente le dijo que todo se debía a que Ceres era muy rápido aprendiendo. Se tomó unos segundos, y la sacerdotisa finiquitó con una frase algo inquietante para ver la reacción del pelirrojo. O tal vez sea que Ceres ya sabía cómo cocinar, desde mucho antes de que le borraran su memoria. A lo que, con una sonrisa sospechosa, Halt se apresuró a responder. «Es cierto. Quiero decir, ¿quién sabe? Tal vez su hipótesis sea cierta, hermana. Ceres podría haber vivido en una mansión gigante antes de unirse a la 8ª división». Karen, me huele a gato encerrado. Esa forma de sonreír es muy sospechosa, y al parecer se equivocó como si hubiera quedado al descubierto. Para mí que este tipo conoce a Ceres desde antes y estaba en el batallón para vigilarlo. Podría ser un caballero o su hermano del otro reino. Mi querido Michi, creo que tienes razón. Esto es muy sospechoso. Además, ¿ya viste? Si le cambias el color de cabello y de ojos a Halt, se parece mucho a Ceres, como un copy and paste. Karen, pongamos nuestra agencia de investigación de manhwas. Ok, mi Michi hermoso, pero no creo que sea rentable si solo es de manhwas. Continuando con el resumen, Halt prosiguió con la información. Además, ese bastardo de niño era muy guapo, o incluso más que ahora. Siempre me pregunté, ¿cómo era posible que alguien siendo tan guapo como él pudiera terminar en ese lugar inmundo? Pero todo tendría sentido si él fuera un noble. Daerin asintió, y sin decir palabra alguna, pensaba que ella misma ya lo había especulado antes, y no era la única persona que pensaba así. La sacerdotisa se dio cuenta de que Halt habló sobre Ceres siendo un niño, así que se apresuró a preguntar. «Señor Halt, ¿recuerda la primera vez que vio a Ceres cuando éste se unió al 8º batallón?» Halt respondió que sí. Lo recordaba muy bien, porque Ceres era un niño de cara bonita que no tenía ningún recuerdo. Su mente estaba en blanco. Llegó con pérdida de memoria. Por lo que Halt asumió que Ceres ya había estado en otro batallón. Daerin quería saber cómo era Ceres cuando lo conoció los primeros días. Necesitaba que le contara más detalladamente sobre el cachorrito rabioso. Halt no se negó a responder, sino que colaboró con las incógnitas de la sacerdotisa. Pues no había nada remarcable en él, excepto su rostro y el hecho de que no recordaba nada. Cuando digo nada, me refiero a absolutamente nada. Era obvio que ya se había vuelto en el idiota que es hoy en día. Era un adolescente que actuaba como un niño pequeño, pero no por inmadurez mental, sino porque no sabía nada. Como cuando estás creciendo y te enseñan a hablar, a qué horas dormir, cuánto comer, qué se come y qué no. Pues él no sabía nada. Había olvidado cómo hablar, cómo cubrir sus necesidades básicas. No sabía comer ni dormir. Sin embargo, aún con todas esas carencias y ausencias de memoria, después de pocos entrenamientos, Ceres se transformaba en otra persona en el campo de batalla. Sabía cómo pelear. Era como una bestia. Fácilmente sobrevivía batalla tras batalla, y gracias a él vencíamos. Incluso después de convertirse en una bestia como muchos otros, es algo sorprendente que Ceres siga vivo, cuerdo, y con las memorias del campo de batalla.
ya que algunos del batallón se volvían locos y jamás cobraban cordura de nuevo, eran un peligro para cualquiera, simplemente desaparecían, y otros que se convertían en bestias, como perros locos, sobrevivían, pero continuamente sus memorias eran borradas. Pero no Ceres, él era el único que se podía convertirse en una bestia en el campo de batalla sin volverse loco. Ceres, que escuchaba cuidadosamente cada palabra que Halt exponía, asintió y dijo que sí, afirmando lo que el pelirrojo acababa de decir. Daerin, algo consternada, y tratando de disimular su reacción, preguntó: «¿Si continúan borrándoles la memoria continuamente, ¿no podría salir algo mal?» Esa pregunta podía implicar culpabilidad en las manos ejecutoras del estudio del batallón de la 8ª División. Sin embargo, Halt respondió sin reparos o censuras. «Oh, claro que sí». Definitivamente, con tan solo repetir el proceso más de 2 veces, ya podías ver a personas que se habían convertido en completos idiotas. Estos se convertían en berserkers o frenéticos locos que morían en pleno campo de batalla. Mientras agitaba las manos, Halt le decía a Daerin que después de perder la cordura, era solo cuestión de tiempo para que desaparecieran, ya que no reaccionaban de manera adecuada al peligro y ponían su propia vida en un riesgo extremo e innecesario. Daerin se acercó más a Halt, quien había caminado hacia la ventana, y le preguntó si el ser testigo de eso, y haber visto tantos hombres perder la razón y morir así, no le causaba disgusto, o si por lo menos no le preocupaba o inquietaba. Al fin y al cabo, esas personas fueron en algún momento sus camaradas por algún tiempo. Ante tales palabras, Halt no dudó en reírse y terminar mofándose de la supuesta camaradería. «¡Ja, ja, ja! ¿Camaradas? ¡Mi trasero! No sé de qué hablas, hermana. ¿No los conoces?» Todos ahí estaban listos para cortar cuantas gargantas fueran necesarias, tan pronto recibiéramos la orden para hacerlo. Daerin, que había escuchado todo atentamente, simplemente sintió pena y tristeza, al saber que muchos hombres habían sido sacrificados en un experimento del Imperio a cambio de victorias en sanguinarias batallas. Definitivamente, ese era un peor ambiente laboral que el suyo, del cual siempre se quejaba en su mente. Queremos dar gracias a los miembros del canal que siempre son fieles seguidores y renuevan sus membresías. Muchas gracias de corazón. Por favor, no se olviden de darle like al vídeo y suscribirse. Así podremos traerles más resúmenes más pronto. Eso es todo por hoy, Michi Lovers. ¡Se les quiere! ¡Chao, chao!